Bueno, buenas noches a todos los presentes. Gracias por su asistencia en esta presentación de la revista Politeia número 14. Quisiera dar primeramente la bienvenida a nuestras autoridades, a nuestro director, licenciado Alberto Torrico, a nuestro docente también, que está aquí, el licenciado Armando Fariñas. Agradecer también a los articulistas de esta noche. Bueno, hoy vamos a presentar la revista número 14. Y en este año hemos presentado ya desde el mes de marzo 4 números, incluyendo una revista que le hemos denominado de podcast, si se puede decir, o de análisis político, en donde también hemos analizado la coyuntura actual de nuestro estado. Bueno, para iniciar este evento, por favor, quiero pedir que el licenciado, nuestro director Roberto Torrico, dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Un saludo a la comunidad universitaria de profesores, estudiantes y administrativos, al equipo técnico de comunicación que nos acompaña y hace posible esta transmisión, y a todas las personas que nos siguen en estos eventos académicos a través de las redes y las plataformas. Un saludo al doctor Armando Fariñas, profesor de nuestra carrera y que nos acompaña en este evento y nos apoya en las actividades académicas. Asimismo, un saludo a Marcelo Calle, que es el editor, director de la revista Politeia. En esta presentación número 14 tenemos la satisfacción de presentar trabajos de nuestros estudiantes Israel Aranda y Silvia Vázquez, pero también participa en este número 14 Pablo Loza, que es ya licenciado en Ciencia Política. La temática: democracia, desafíos, donde se tratan temas sobre los partidos políticos, las relaciones de poder, el sistema político, en este escenario que caracteriza a Bolivia en un escenario de incertidumbre y de desafíos para la democracia. Llegar al número 14 de la revista Politeia ya es un logro extraordinario. El número 1 de la revista se presentó en 2018. Número 14 se está presentando en 2024, es decir, en 6 años hemos tenido 14 números, que en promedio hacen aproximadamente entre 2 y 3 números. Y es una satisfacción decir que han sostenido esta publicación los estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Entre ellos, por ejemplo, Hugo Galizaya, Carla González, Daniel Centeno, Ariel Alvarado, Gustavo Pérez, Andro Arandia, Sebastián Peñaranda, Lorena Villazuel, Gonzalo Cusi, Rodrigo Zamorano, Jordi Bautista, entre los que recuerdo. Obviamente hay mucho más, y tenemos también ahora varios licenciados que han pasado por esta revista como articulistas. Cuando revisamos este tipo de producción, siempre tenemos en cuenta que nuestros estudiantes que participan como articulistas tienen una preparación un poco más profunda, empiezan a reflexionar sobre la realidad, porque quien escribe piensa mejor, y cuando se escribe bien también se está expresando que se vive bien. Quien escribe bien tiene buenos pensamientos, así que es una ganancia extraordinaria que tienen nuestros articulistas al empezar su vida de escritores, de analistas, y que
a través del trabajo profesional que van a realizar como politólogos, van a tener la satisfacción de que han empezado esa vida académica profesional en esta revista Politeia, que es propiamente de estudiantes. Además, los 14 números que estamos mencionando están expuestos en nuestra biblioteca, así que los que quieran hacer un trabajo de revisión y de investigación sobre los temas que se tratan en esta revista tienen la oportunidad de tener acceso a la biblioteca a través del PDF y también en la producción física que se puede imprimir en la biblioteca. Además, Marcelo en algún momento me comentaba que escriben de Chile, de Argentina, estudiantes, investigadores que se interesan por los temas que se trata en esta revista, porque es una forma de pensar diferente que tienen los estudiantes a lo que escriben los politólogos profesionales con experiencia. Son diferentes visiones y por lo tanto les interesa a los investigadores de otros países conocer cómo están trabajando, cómo piensan nuestros estudiantes de Ciencia Política y Gestión Pública en nuestra carrera. Así que este también es un camino extraordinario que debemos ir explotando y por ello invito a todos nuestros estudiantes de la carrera a incorporarse a este proyecto académico con sus artículos y que puedan tener una presencia institucional que les permita luego desarrollar más opciones como analistas y como escritores. Así que quiero felicitar a Israel Aranda, a Silvia Vázquez, a Pablo Loza, todos ellos nuestros estudiantes. Felicitaciones, estimados estudiantes, por el esfuerzo, por la generosidad con el tiempo que le dan, porque claro, cuando uno escribe en las revistas, se da su tiempo, utiliza recursos propios, no necesita de factores externos para producir. Así que todo ello también es parte del desarrollo personal y profesional de nuestros estudiantes. Felicitaciones, estimados estudiantes, y a ustedes también gracias por su presencia, y a Marcelo. Sigue adelante, Marcelo, ya estamos en el número 14 y auguro que vamos a tener, no sé, unos cuantos números más mientras estés de estudiante, y seguramente cuando ya seas profesional vas a lanzarte a una producción ya de nivel nacional e internacional. De esa manera doy por inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro director por sus palabras. Y sí, ya lleva la revista mucho tiempo en actividad y hay que ser a todos los que participan. Bueno, quisiera también invitar a nuestro docente Armando Fariñas que pueda brindar algunos comentarios acerca de la revista. Muchísimas gracias. Bien, gracias Marcelo. Nuestro director ya ha expresado, yo creo con mucha pertinencia, la importancia de la publicación de una revista donde los actores directos son los estudiantes de la carrera. Como docente, he visto a muchos de ustedes transitar por las aulas, hemos compartido buenos momentos, malos momentos. Claro que siempre los docentes somos como los malos de la película, ¿no? Pero vemos que nuestro transitar, nuestro aporte no ha sido en vano, porque ahora a ustedes, decirles a Israel, a Silvia, a Pablo, a Marcelo, como editor, y a todos los compañeros que han seguido este camino, a iniciativa y apoyo de los profesores, Marcelo Arequipa, ¿ya? Luis Flores, en la actualidad el apoyo incondicional que da nuestro director de la carrera, el licenciado Gualberto Torrico, a este tipo de actividades. Porque estas son las actividades las cuales los van a llevar a que ustedes, estimados jóvenes, copen el mercado laboral.
nos hagamos conocer como universidad, como carrera, y que les va a dar la base y el soporte para el futuro ejercicio profesional y para la realización como personas. La producción intelectual, la cotejación teórica, es algo que debe ser fundamental. En las aulas siempre compartimos eso. No solamente es hacer una revisión teórica, sino que tenemos que incursionar en la práctica, y más que todo una práctica que nos lleve en ese sentido, ¿no?, a realizar una lectura correcta de nuestra realidad, porque los cientistas políticos, los politólogos que estamos formando en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, tienen que cumplir ese rol, ese encargo social de incorporarse a la sociedad y servir y solucionar los problemas que se presentan en nuestra realidad. Mil felicitaciones nuevamente, Marcelo, por este trabajo que vas realizando. Principalmente, bueno, son 14 números, ¿no? Ya lo dijo nuestro director, es una tarea loable que hay que seguir apoyando, que sirva como motivación, y también hacerles invitación a todos ustedes, compañeros, para que puedan colaborar y pertenecer a esta agrupación académica que lo que hace es contribuir a la interpretación justamente de la problemática política, social y económica en nuestro país. Son temas importantes que contiene la revista. Nombrar a nuestros articulistas y agradecerles y felicitarlos por la labor: a Israel Aranda, a Silvia Vázquez, Pablo Loza, que creo que no llegó todavía. Temas tales como poder y democracia, importancia de sistemas de partidos ante la fragmentación de las organizaciones sociales, la democracia y sus males contemporáneos, pensamiento político del MNR en Gonzalo Sánchez de Lozada. Son temáticas de enorme importancia que hacen a los cuestionamientos que nosotros debemos llevar siempre en nuestra formación. ¿Sirve a nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a aportar? ¿Cómo vamos a interpretar la historia, el pasado, para construir un futuro analítico? Y es lo que debemos hacer los cientistas políticos. Nuevamente, mil felicidades a los articulistas. Marcelo, sigue adelante apoyando, y estoy seguro que muchos compañeros, compañeras van a seguir ese camino. Simplemente tenemos que animarnos a lanzarnos a producir teóricamente, y verán que después va a ser parte de su actividad. Mil felicidades nuevamente y muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras a docente Armando Fariñas. Y sí, recalcar que este número 14 es la última presentación de este año. Vamos a continuar al próximo año con otra nueva convocatoria. Y bueno, en el camino también se van conociendo amigos, ¿no? Muchos articulistas que han escrito se han vuelto también amigos nuestros, y aquí también veo a Andro, que también hace podcast con nosotros, Israel también, ¿no? Y precisamente quiero invitar a Israel para que venga, para que exponga su artículo en esta ocasión. Buenas noches a todos, a los presentes, también a las personas que nos están viendo mediante la transmisión que realiza la carrera. Claro, bien, como decía Marcelo, ya incluso me he vuelto casero, no creo, de esta revista, en el sentido de que es mi segunda participación escribiendo, pero ya la tercera dentro de lo que es, como bien les decía, en el aspecto del análisis y demás que realizamos con Andro, con otros compañeros también. Y bueno, el poder y la democracia. Es el tema que he trabajado, bueno, estoy trabajando sobre el aspecto de la democracia en este año, en el INCID, y siempre me ha llamado la atención, y mientras más estudio, poco a poco más me introduzco en esa discusión, ¿no?, de lo que puede ser el poder y la democracia, y teniendo acá al licenciado Fariñas presente, con él he pasado teorías del poder, recuerdo nuestra pregunta que nos hacían de ¿qué es el poder? ¿Dónde está el poder? Y todas las cuestiones, y uno se va preguntando, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿Dónde está el poder?
Siguiente, por favor. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Y también esa relación que puede tener con la democracia, y cómo va a estructurar la democracia y cómo se hace presente el poder dentro de la democracia, que son diferentes elementos que a la vez se van a relacionar también. Y yo he tomado dos propuestas teóricas principalmente para explicar el aspecto que también sigue de posterior, ¿no? De lo que, como bien leía en el título, democracia y poder, lo informal y lo formal, o bueno, viceversa, lo formal y lo informal, principalmente tocando el aspecto de, para entender y para más que todo ver cómo lo voy a plantear el poder y cómo se plantea en el artículo, es el aspecto de Robert Dahl y de Michel Foucault. ¿Por qué he tomado estos dos autores? Robert Dahl principalmente porque es la definición de poder más tradicional que podemos encontrar, o lo que más podemos utilizar dentro de la ciencia política, ¿no? Cuando Dahl nos plantea el aspecto de que el poder se presenta como una capacidad para influir en las decisiones o en los comportamientos de otros, pero tomándolo dentro de la ciencia política en el aspecto de poliarquía, que nos plantea que el poder no es una entidad centralizada, no está presente solamente dentro de una élite, dentro de un sector de control, dentro de un sector de poder, sino que está presente en los diversos grupos y actores que conforman una estructura social y que de alguna u otra forma también esos confluyen en tomar decisiones políticas a través de información, dinero, el acceso a diferentes medios de comunicación, que son diferentes medios que, como saben, como conocemos nosotros dentro de la política, pues generan influencia, ¿no? Es muy importante tener esa perspectiva porque vemos cómo ya enraiza el aspecto del poder presente dentro no solamente de una estructura centralizada o de una élite, sino presente dentro de los diferentes sectores, pero a diferencia de lo que va a plantear Foucault, Dahl, desde mi perspectiva, tiene una propuesta mucho más formal, en el sentido que se refiere al poder dentro de las estructuras de un Estado, dentro de una sociedad, como una suerte de mecanismos que usa esa sociedad, que usan esos ciudadanos para influir en decisiones políticas dentro de un Estado hacia los demás ciudadanos, que afectan de alguna u otra forma la participación y la competencia política. Eso es una definición tradicional de lo que puede representar el poder y cómo se presenta el poder dentro de las democracias y dentro de un análisis político. Yo le he tomado eso porque es muy importante, creo yo, es una forma muy clara de explicar incluso el aspecto formal de lo que representa el poder, y también lo podemos asociar a la democracia, como le dije un poquito antes. Ya entrando a Foucault, yo he tocado ese aspecto porque para mí es uno de los teóricos que más te plantea y se aproxima mucho más a lo que yo posteriormente planteo el aspecto de la democracia informal y la estructura de la democracia informal. ¿Por qué? Foucault nos plantea esa perspectiva de lo que es la microfísica del poder. A diferencia de lo que nos planteaba Dahl principalmente o previamente, Foucault no solamente presenta el poder como esa capacidad de influir en los demás, o como esa potestad de determinar el comportamiento de los demás. Foucault nos plantea de que el poder sí es un fenómeno que no solamente tiene esa capacidad, como bien lo planteaba antes, y que no solamente está presente dentro de las estructuras de poder institucionales formales que están presentes dentro de la democracia, que regulan, como bien lo decía, la participación y la competencia, sino que el poder, para Foucault, está presente dentro de la sociedad en sí. No necesita un poder centralizado para estar presente dentro de un entorno para saber que en ese entorno hay relaciones de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder está presente dentro de no solamente la sociedad, sino también dentro de los individuos. Y de alguna otra forma estos elementos de poder no solamente van a influir en las decisiones y comportamientos, sino que también van a regular el comportamiento de grupos e individuos, y aparte de eso van a estructurar y van a estar presentes en las relaciones cotidianas de los seres humanos, en las prácticas culturales de los diferentes sectores sociales de los países, de las sociedades y demás, y también dentro de los discursos que forman para proponer planteamientos políticos, ¿no? Que lo vamos a usar, bueno, lo uso posteriormente. La siguiente, por favor. Como ven, todos estos elementos yo lo asocio a la poliarquía, a lo que es el aspecto formal de la democracia, una explicación de cómo funciona el aspecto institucional, los actores y demás, y el aspecto de Foucault porque es de los pocos autores que va a tocar el aspecto informal de la presencia del poder, y también lo asocio al aspecto de la presencia de esa informalidad dentro de la democracia. Ya entrando a ese aspecto de la democracia, yo voy a plantear ese elemento, ¿no? El aspecto formal de la democracia informal. El formal como las instituciones y las leyes que estructuran una sociedad, un modelo, un sistema democrático. Y los elementos informales como esas prácticas culturales o esas dinámicas sociales que están intrínsecas dentro de un grupo social, dentro de un grupo de personas y demás.
¿Cuál es la diferencia de esos dos? Como bien lo dice el aspecto en el nombre, formal e informal. El aspecto formal es que está reconocido por el aspecto normativo. Las instituciones están reconocidas por el aspecto normativo, cómo se manejan las instituciones están reconocidas por el aspecto normativo. La institucionalidad y las normas están muy presentes en el aspecto formal de lo que puede estructurar un modelo democrático, de lo que, cómo se puede estructurar un Estado. El aspecto informal, que ya un poquito adelante también lo voy a tocar, va mucho más allá porque toca los aspectos y que están intrínsecamente presentes en las sociedades y en el comportamiento de la sociedad. Por eso lo plantea el aspecto de la cultura y de las dinámicas sociales. Y como bien lo decía previamente en un ejemplo que daba en otra disertación, el aspecto de lo informal y lo formal, en la principal diferencia que presenta dentro de lo que puede ser una propuesta teórica, es que el formal es muy conocido y es muy correcto, llamémoslo así. Y los teóricos que posteriormente voy a tocar nos plantean esos elementos, porque al final nos quieren proponer o se propone tradicionalmente que los elementos informales dentro de la democracia, dentro del poder, siempre van a ser estructuras viciadas o simplemente alternativas con poca prudencia de lo que representan las estructuras formales. Y eso es algo que, desde mi perspectiva, no es correcto por lo que voy a plantear a continuación, en el sentido de que la democracia no solamente lo debemos entender como un sistema político. Sí es un sistema político muy importante en nuestra realidad, sí estructura y enmarca todo en el conjunto en el que nos desenvolvemos como sociedad y como individuo, pero también es una estructura como de administración pública, pero que está muy presente y regula el aspecto de la convivencia social. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Eso en todos los sectores sociales, en todos los estratos sociales, siempre hay presencia democrática. Desde el aspecto, como les digo, formal, que puede ser una elección de representantes, de presidentes, de representantes de las universidades, centro de estudiantes, director de carrera, decano, vicedecano y demás, que están presentes dentro de la normativa y como una institución son reconocidos. Pero hay otros elementos informales también que son presentes. Yo ahí siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de cuando estamos en un equipo de fútbol, por ejemplo, los varones. Para elegir a nuestro capitán tenemos una votación muchas veces, no solamente se elige a veces al que juega mejor o al más popular, a veces se hace una votación. Dentro de las aulas, para elegir quizás a un representante o una persona que nos pueda de alguna otra forma representar, valga la redundancia, sobre otros espacios, tenemos una elección que no es reconocida muchas veces por el aspecto normativo y tampoco por el aspecto institucional, pero que de alguna otra forma, como vemos, la sociedad tiene esos elementos democráticos, esos valores democráticos y los desarrolla dentro de esos espacios sociales, que como ven van mucho más allá de lo que son los aspectos formales, que lo voy a ejemplificar, un poquito más adelante. Y también ese aspecto de lo que es la formalidad e informalidad dentro del poder de democracia. Y la democracia representa un impacto bastante profundo para la sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades no siempre han sido abiertas y no siempre han tenido esos aspectos formales e informales de participación política. Hay que recordar que la democracia, por lo menos en América Latina, viene de una corriente desde los años 80, lo que se ha acrecentado en demasía. Previo a eso teníamos una gran presencia de dictaduras militares, por ejemplo en América Latina, que nos coartaba de alguna u otra forma no solamente la participación en ese aspecto formal, sino también dentro de esos espacios y elementos informales de la sociedad. Era muy difícil que la sociedad se agrupe, que produzca diferentes propuestas a través de diferentes agrupaciones alejadas de toda esa estructura formal que en ese momento representaban las estructuras militares, pero también es muy importante entender cómo este cambio de una administración política ha ido tan profundo que ha cambiado también la propia convivencia social de las personas. La siguiente, por favor. Es muy importante comprender ese punto porque, por ejemplo, hay dos teóricos, que es Henke y Levinsky, que son dos norteamericanos que nos hablan sobre lo que es el aspecto informal, de los pocos, desde la investigación que he realizado, que nos hablan netamente de cómo ellos hacen presente esa propuesta informal dentro de las instituciones, pero también dentro de la sociedad. Y ahí es lo que les decía previamente, ¿no? Henke y Levinsky nos plantean que todo el aspecto informal, toda esa estructura informal de la democracia, principalmente nace o surge de simples formaciones o prácticas inmorales de lo que es las estructuras formales de la democracia. En sí nos plantean que todo el aspecto informal, y ellos plantean dos ejemplos bastante claros, que son el nepotismo y el clientelismo,
como diferentes degradaciones de la participación social institucional, que surgen, no están normadas, no hay una institución que nos diga tienen que ser clientelismo o tienen que ser nepotismo y demás, pero que están presentes dentro de la estructura. Esas desviaciones o degradaciones las encontramos tanto dentro del Estado, de un Estado nacional, las encontramos en Bolivia dentro de los municipios, dentro de los departamentos, las encontramos dentro de las universidades, dentro de los cursos, dentro de diferentes sectores privados, las podemos encontrar en todos los sectores. No es una buena ejemplificación de lo que representa o podría representar el aspecto informal, pero desde el punto de vista de la propuesta del artículo y también desde mi punto de vista, los ejemplos que nos plantean, como les dije, simple y llanamente, si bien están bien justificados, solamente de alguna otra forma no nos hacen entender la realidad, la importancia que tienen todas estas instituciones informales y la participación y toda esa relevancia que van a tener a la hora de estructurar a la sociedad, porque como bien lo veía, como bien lo planteaba, la sociedad, los individuos tienen diferentes prácticas democráticas, aunque no sean conscientes de eso o aunque no lo asocien de manera formal, no esté normado o no esté institucionalizado. Eso es un elemento central de lo que representa, bueno, un esbozo pequeño de lo que plantea el aspecto de lo informal e informal, y dentro del artículo ya lo pueden, les invito a leerlo, pueden un poco desglosar un poco más de lo que se plantea, de lo que se debe de entender y cómo se complementa el aspecto formal e informal de la democracia. La siguiente, por favor. Y lo quiero ejemplificar con un caso que ha pasado recientemente, que creo que todos lo conocemos, lo que ha pasado en Venezuela sobre las elecciones nacionales. Ha sido un elemento, un suceso y un evento para mí bastante importante y relevante para que entendamos o ejemplifiquemos lo que yo les planteo, ese aspecto, esa relación de lo que es lo formal y lo que es lo informal. Como bien les dije, lo formal está relacionado a lo que son las normas y las instituciones, todo lo que es reconocido, lo que es legítimo y legal. En Venezuela hemos tenido elecciones donde, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro Moros, que ahora ha sido nuevamente ratificado en el cargo, desde mi punto de vista, yo lo planteaba previamente a las elecciones, tenía el control de toda la estructura política formal del Estado, tiene el control del Estado central, tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control del Tribunal de Justicia, tiene el control de la Corte, del Comité Nacional Electoral, si no me equivoco, es el nombre, y en sí tiene el control de prácticamente toda la estructura formal del Estado venezolano. Yo planteaba previamente en otras charlas que era prácticamente imposible que Maduro salga del poder mediante prácticas democráticas formales. No porque sea inviable, no porque sea posible de que se logre, sino por el elemento que les planteaba previamente de que Nicolás Maduro Moros tiene el control en sí de todo el Estado, y no solamente Nicolás Maduro, ¿no? Sino toda la estructura que va detrás de él. Yo lo ejemplifico con estos pequeños cortes de TikTok, de Twitter que he sacado, más que todo porque, como les planteaba previamente en otra exposición, yo me informo mediante redes sociales, mediante internet, mediante Twitter. Creo que es una forma muy importante para poder discernir la información y compararla y contrastarla. Como bien les decía, el aspecto formal e informal, ¿a qué va en este sentido? Ha sucedido algo muy importante desde mi punto de vista en el aspecto del control de las elecciones y dentro del manejo del sistema electoral, porque como vemos acá en el costado, en esas barras de comparación de porcentaje de votos, es la página de la oposición. La página de la oposición donde subían no solamente, como ven, la cantidad de votos y demás, sino que subían las actas escrutadas, o por lo menos las actas, las fotocopias de actas, las copias de actas que tenían los votantes o los jueces de mesa, y que las iban subiendo al sistema para que se vayan contabilizando. Algo que, por ejemplo, que como vemos en el video más arriba del cuadro blanco, es algo que el gobierno central no tenía. No tenía una página, como vemos acá, para poder ver en cuánto va el porcentaje de votos, cuántos han votado por tal. Y aparte de eso, si entramos a la página, como ven ahí tiene la fuente, que es el resultados del Conteo Venezuela, tenía un mapa donde nos decían quién había ganado en qué recinto, por cuánto había ganado y diferentes elementos. Si nosotros íbamos a la página oficial del gobierno, de la Comisión Nacional Electoral, no existía eso. Eso es un elemento para mí muy importante que reflejaba cómo la organización informal de la sociedad, porque es una estructura informal, no es formal, yendo a la explicación que había hecho previamente, podía dar una respuesta o por lo menos de alguna forma evidenciar mucho más legitimidad en la presentación de resultados que lo que hacía el propio gobierno central. Y esta página sigue hasta ahora presente y se ha quedado en el conteo en el 85%, si no me equivoco,
de las actas escrutadas, y hasta ahora, por ejemplo, el gobierno central de Venezuela no ha presentado actas. Y eso es algo importante desde mi punto de vista para evidenciar cómo es que esa estructuración social, cómo cuando la sociedad se agrupa de manera informal puede generar resultados o elementos que de alguna u otra forma responden a esa no respuesta o a esa, como bien lo planteaba antes, cuando toda una estructura de poder está controlada por una persona o por un grupo, es muy difícil que toda esa conformación formal responda realmente para lo que ha sido creada. Y aquí también a lo que les planteaba previamente, Iván, ¿no? Vamos a otra institución de lo que puede ser formal dentro de la democracia, dentro del sistema democrático, que pueden ser las Fuerzas Armadas, que es fundamental desde mi punto de vista para que un Estado permanezca en el poder y aparte sea legítimo y legalmente presente, ¿no? Todos esos elementos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela responden totalmente a lo que era el chavismo, a Maduro y demás. Y ahí hay un elemento central, creo que no lo he puesto. Han salido muchos grupos paramilitares, grupos el AMPA, que lo llaman allá en Venezuela, incluso el Tren de Aragua, que ahora conocemos que es un grupo bastante muy bien estructurado en el aspecto criminal, que salían con la propuesta de que iban a defender al pueblo venezolano, del ejército, de las Fuerzas Armadas, de lo que le estaba haciendo el gobierno. Porque muchos veíamos, ¿no?, que había conflictos sociales, arrestados y demás. Entonces, eso es un elemento que a mí me hacía pensar y decir cómo esas estructuras que son consideradas criminales, que no son consideradas dentro de la estructura formal de la democracia y del Estado, salen a responder a lo que debería de ser esa estructura que debería defender a la sociedad y se ponen del lado de la sociedad. Porque no han presentado una propuesta política, no han dicho que querían que Maduro se vaya y demás. No, salían a defender a que no se agreda a la gente. Y también en otro punto, como les planteaba, Nicolás Maduro, como ya tenía el control les plantea las Fuerzas Armadas, tiene el control del Comité Nacional Electoral, el control del órgano ejecutivo, el control del órgano legislativo, pero también tiene el control de la Fiscalía General de Venezuela. Y eso es algo muy importante, porque como vemos, está estructurando todo eso, cómo ese elemento formal lo controla una estructura. ¿Y cómo lo planteamos eso? Ahora ya sabemos, por ejemplo, que Edmundo González, que ya es exiliado de Venezuela, tenía una orden de aprehensión. María Corina Machado tiene una orden de aprehensión. Pero también no se ha quedado solo ahí. Ha creado una aplicación, el gobierno de Nicolás Maduro, que es el BBNAP, donde él llamaba a la sociedad a que las personas, como los que les mostraba previamente, quienes subían información o quienes hablaban de la información que les daban en el centro de escrutinio de la oposición, no solamente estaban cometiendo para él un error o estaban atentando contra la democracia, sino que estaban cometiendo un delito. Ya metía a la fiscalía en eso, los procesaba por un delito electoral. ¿Cuál era el delito electoral? Más que todo tergiversar la información y plantear un fraude electoral. Como vemos, Nicolás Maduro en un estado como Venezuela tiene el control del órgano ejecutivo, el control del órgano legislativo, tiene el control del Comité Nacional Electoral, que podría ser en nuestro país, si lo comparamos, el órgano electoral. Tiene el control, si lo comparamos en nuestro país, del órgano de justicia. Tiene el control también de toda la estructura de las Fuerzas Armadas, por lo menos gran parte lo respalda. Y entonces ahí surgía la pregunta, ¿qué hace la sociedad? ¿Cómo reacciona la sociedad cuando toda la estructura formal de la democracia, que precisamente no está estructurada para responderle solamente a una persona o a un grupo e ir en contra de todo el conjunto, se ha logrado prácticamente el sistema degradar a tal punto en que sigue siendo legal y legítimo desde ese punto de vista, pero responde a unos solos intereses y se aleja de ese principio fundamental quizás de la democracia, de que el poder radica en la sociedad, no en el pueblo. Y como vemos, y es un ejemplo que para mí era muy importante y también bastante cercano al caso, cómo la sociedad, como grupos criminales, como diferentes, incluso toman el poder toman el poder de lo que deberían de hacer las estructuras formales. Lo que les decía, el aspecto del escrutinio del voto, no es algo que debería hacer la sociedad. Y esto es algo muy importante, creo yo, porque es quizás un espejo de los que se nos viene en las futuras elecciones. Siempre se habla se vienen denunciando fraudes o se vienen denunciando diferentes elementos y considero que esta va a ser una estrategia que va a usar la oposición o quien se le ocurra para controlar el voto. Y es algo muy importante lo que sucede en Venezuela porque es la primera vez que la estructura social se organiza y que tiene un respaldo, que si fuera, como bien les digo, el aspecto de Venezuela, un estado formal correcto, en el sentido de la administración del Estado y de la convivencia social, tendría que tener también estos resultados.
Y como vemos, hay estructuras formales que se forman de acuerdo a diferentes circunstancias, diferentes situaciones, que responden incluso de una mejor manera a lo que lo hace una estructura formal, o que incluso responden de esa forma porque la estructura formal ya no tiene esa acción por la cual ha sido creada. Y como bien lo decía, dentro del aspecto democrático, del modelo democrático, darle el poder al pueblo y que el pueblo sea el soberano, ¿no? Como ven, esto yo lo he querido ejemplificar brevemente el trabajo que estoy realizando, porque es importante desde mi punto de vista entender cuál va a ser la relevancia y cuál va a ser la presencia y la importancia que van a tener las estructuras informales y los grupos informales que se van a formar dentro de todo este conflicto político, porque también en Bolivia se ve que de alguna u otra forma las estructuras formales no están respondiendo. Y si no responden, se va a buscar otra alternativa. Y como vemos, ya se han planteado diferentes modelos, diferentes propuestas, que de alguna u otra forma las vamos a llegar a utilizar. Y como bien les planteaba, el aspecto electoral y del control del escrutinio va a ser muy importante, y van a ver que vamos a escuchar mucho aquí en Bolivia para las elecciones que se vienen, porque como bien lo decía, en sí ya estamos en un año electoral. Y todos estos elementos, con el conocimiento que ya tenemos de las elecciones pasadas, nos van a llevar a decir, o la sociedad, o incluso la propia oposición, de estructurar su propia, entre comillas, órgano electoral o control electoral. Porque si no pueden acceder al poder de alguna u otra forma, al poder central, van a querer tener la presencia y el control para darle un contrapeso. Y si la estructura formal no les da esa respuesta, no les da ese espacio, pues la sociedad va a buscar el modo de hacer esa presencia y de hacerlo de una u otra forma factible. En sí, eso es un breve esbozo de lo que estoy realizando en el trabajo, y bueno, va a ir todavía a más. Y les presento esta pequeña propuesta, y como les digo, quizás en un pequeño señal prospectivo, el aspecto del escrutinio va a ser bastante usado en nuestro país, y incluso quizás muchos ya salgan después con sus actas luego de las mesas de voto, y van a crear una página para controlar, pero tampoco nos puede garantizar de que se va a respetar el voto mediante ese manejo, ¿no? En Venezuela se tiene, como le digo, esa página sigue abierta. Puedes revisar el acta, la mesa, quién ha ganado, cuántos votos ha tenido y demás, y es algo que el gobierno hasta ahora no ha presentado. Pero aún así, Maduro ya ha sido ratificado como presidente, y le ha otorgado también el tribunal, la Fiscalía General está siguiendo procesos a los contrarios, a los opositores. Entonces, creo que es un escenario bastante importante y bastante cercano, y también nuestra coyuntura nos lleva a pensar de que muy similar va a ser la reacción en Bolivia para evitar un elemento de un fraude electoral o una posible manipulación de los resultados, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, y gracias, Marcelo, y también gracias por la oportunidad y el espacio al lector y al licenciado y a la carrera en especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, siempre con un análisis muy prolijo, ¿no? Espero que sigamos, ¿no?, trabajando en varias cosas, ¿no?, que tenemos. Bueno, como siguiente número, por favor, a Silvia Vázquez, que tiene un análisis muy interesante sobre las organizaciones sociales y los partidos políticos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas noches a nuestras autoridades, nuestro docente y a la distinguida audiencia. Bueno, el tema que voy a abordar en esta presentación es la importancia de un sistema de partidos ante la emergencia y fragmentación interna de las organizaciones sociales. Bien, en las 2 últimas décadas, Bolivia ha experimentado una notable irrupción de organizaciones sociales en su vida política. Estas organizaciones, que abarcan desde movimientos indígenas y sindicatos hasta colectivos vecinales y ambientalistas, han desempeñado un rol fundamental en la articulación de demandas populares y en la configuración del panorama político del país. Sin embargo, la reciente fragmentación interna de estas organizaciones pone de relieve la necesidad de un sistema de partidos sólido y funcional, capaz de canalizar y representar de manera efectiva los intereses diversos de la sociedad boliviana.
Bueno, pues las organizaciones sociales en Bolivia han sido históricamente las portadoras de las aspiraciones de los sectores más marginados. Han logrado influir significativamente en la agenda política y este protagonismo ha sido vital para la democratización de la participación política y para dar voz a quienes tradicionalmente han estado excluidos del poder. Sin embargo, la fragmentación interna que muchas de ellas se enfrentan actualmente debilita su capacidad de negociación y cohesión. Es entonces que las divisiones internas pueden llevar a una representación menos efectiva de sus bases, generando incertidumbre y conflictos que pueden ser explotados por actores políticos con agendas propias. Bueno, ante esta situación, un sistema de partidos sólido se vuelve más relevante que nunca, pues los partidos políticos, con sus estructuras jerárquicas y su capacidad para articular programas coherentes, son esenciales para la estabilidad y la gobernabilidad. A diferencia de muchas organizaciones sociales, los partidos están diseñados para participar en elecciones, formar gobiernos y diseñar políticas públicas integrales. Bueno, además, su capacidad de negociar y hacer compromisos es crucial para el funcionamiento de una democracia efectiva. Por otro lado, los partidos políticos son fundamentales para la rendición de cuentas y la transparencia, pues operan bajo marcos legales que les obligan a someterse al escrutinio público, lo cual es menos común en organizaciones sociales. Es necesario una convergencia y complementariedad entre organizaciones sociales y partidos políticos para fortalecer el sistema político en Bolivia. Pues es imperativo fomentar una relación de complementariedad entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. Los partidos deben abrirse a las demandas y las organizaciones deben presentar las propuestas que tienen, ¿no? Integrando sus preocupaciones en las plataformas y programas de estos partidos. Esto no solo enriquecería el debate político, sino que también ayudaría a construir una agenda política más inclusiva y representativa para la diversidad del país. Por otro lado, las organizaciones sociales deben buscar formas de participar de manera más estructurada en el sistema político formal. Esto puede incluir la creación de sus propios partidos políticos o también la influencia directa en las plataformas de los partidos existentes. Al institucionalizar las demandas o sus demandas, estas organizaciones pueden lograr un impacto más sostenible y significativo en la vida política. Al respecto, pues uno se pregunta cuáles serían estas acciones para fortalecer un sistema de partidos. Voy a señalar algunas. Una, por ejemplo, las reformas políticas. Implementar reformas que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia interna dentro de los partidos políticos. Puede incluir la regulación del financiamiento de campañas y la promoción de elecciones internas abiertas y competitivas. 2. La regulación de la educación política. Promover programas de educación política que fortalezcan la comprensión y el compromiso de la ciudadanía con los procesos democráticos, pues una ciudadanía informada y activa es esencial para la vitalidad de los partidos políticos. 3. El fomento del diálogo y la cooperación. Establecer los mecanismos de diálogo y cooperación entre partidos políticos y organizaciones sociales. Estos espacios de encuentro y negociación pueden ayudar a construir confianza y a encontrar soluciones comunes a los desafíos nacionales. 4. Apoyo a la participación ciudadana. Hay que crear incentivos para la participación ciudadana en la política partidaria, como cuotas para jóvenes o otros sectores en listas electorales, y fomentar la inclusión de diversas voces en la toma de decisiones.
Bueno, en conclusión, la emergencia y fragmentación interna de las organizaciones sociales en Bolivia subraya la importancia de un sistema de partidos fuerte y efectivo, pues los partidos políticos son esenciales para la estabilidad, la gobernabilidad y la representación inclusiva de la sociedad. Al promover la convergencia y la complementariedad entre partidos y organizaciones sociales, Bolivia puede avanzar hacia una democracia más robusta y equitativa, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación y los invito a leer el artículo completo y el número 14 de la revista Politeia Boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por la exposición de tu artículo. Recalcar que al finalizar la presentación ya vamos a empezar a subir la revista en formato digital en nuestra página de Facebook y también en algunas plataformas de la carrera. Bueno, como siguiente número quisiera que nuestro director haga entrega de los certificados de participación de la revista a los articulistas que han participado en esta gestión. No sé si puede venir su director. Por favor, a Freddy Israel Aranda Hidalgo. Por favor, a Silvia Vázquez. Silvia Vázquez. Bueno, llamar también a un amigo que nos colabora siempre en los podcasts, que también hemos sacado la revista también de ese podcast, a Andrew Ernesto Arandia. Bueno, y otros estudiantes que no pudieron asistir porque están en clases, vamos a entregarles después su respectiva certificación, ¿no? Bueno, recalcar que es la presentación número 14 que estamos presentando. La estamos haciendo como un homenaje la semana pasada tuvimos el aniversario de nuestra carrera y queremos, presentar esta en homenaje, ¿no?, a los 41 años de nuestra carrera. En todo este proceso de aprendizaje que tenemos y de muchas aventuras, si se podría decir, ¿no? Presentamos esta contribución intelectual, ¿no?, de parte de todos los estudiantes, también de parte de algunas personas que ya son egresadas, algunos ya son también licenciados. Entonces es nuestro pequeño homenaje que estamos haciendo, ¿no?, en esta última presentación que tenemos del año. Bueno, como editor de la revista, quisiera dar un pequeño mensaje acerca del papel que va a ir tomando la revista de aquí a futuro, ¿no? Creo que en todo este tiempo, a partir de los 14 números que hemos presentado, la revista ha ido incrementando, si se podría decir, el aspecto crítico que hay que tener en nuestra sociedad, ¿no? Muchos de los artículos que hemos publicado se basan más que todo en hacer una crítica constructiva a la coyuntura, a nuestras instituciones, incluso mismo a nosotros mismos, ¿no?, como institución universitaria que tenemos. Yo sé que hoy en día nuestro país vive un periodo de crisis, ya también lo habíamos analizado, pero pienso que en este periodo de crisis que vivimos es donde tenemos que sobresalir más, ¿no?, como revista, si se puede decir, ¿no? Seguir fomentando este aspecto crítico, seguir fomentando el análisis, seguir fomentando en dar posibles soluciones, ¿no?, a los problemas que tiene nuestro Estado, ¿no?,
que al fin y al cabo la universidad creo que tiene ese compromiso con la sociedad, ¿no? Quisiera leer un pasaje de un historiador, se llama Hans Kohn, que nos habla precisamente de los periodos de crisis, ¿no? Él nos hablaba sobre el periodo de crisis del siglo XX que se vivía en ese entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él nos decía, el hombre ignora lo que el futuro le reserva y el pesimismo cunde actualmente. Sin embargo, a pesar de tan grandes problemas, el futuro parece entrañar la promesa de una vida mejor si la nueva generación acepta la carga que sobre sus hombros echan la época en que vive, la tradición que hereda, el privilegio de la educación que recibe. En ese sentido, la generación actual es más feliz que las anteriores, que se adentraron en la desolación de la primera mitad del siglo XX y se hallaron impotentes y desalentados ante revoluciones violentas, guerras devastadoras, ante el cinismo, la brutalidad, el nihilismo y el fanatismo. El análisis que hace Kohn me parece para mí una carta alentadora que tenemos que tener nosotros, y me parece que ese es el camino que va a tomar la revista de aquí en adelante, ¿no? Seguir fomentando, seguir incluso incrementando, ¿no? Ese análisis que podemos llevar a la sociedad misma. Bueno, agradecer a nuestro director otra vez por todo el apoyo que nos brinda, también agradecer al licenciado Armando Fariñas por su presencia, agradecer a todos los articulistas que han participado y espero que podamos seguir trabajando. Hemos formado creo que un buen grupo con algunos, ya nos hemos vuelto amigos. Agradecer también a algunos amigos, que también Gonzalo, que lo veo, que siempre está apoyando, también escrito, ¿no? Y agradecer a todos los presentes que vinieron esta noche. Bueno, con esto quisiera finalizar el evento y muchas gracias por su asistencia. ¿Están subiendo? Sí,